estudiar la palabra de Dios bajo el título Características de la justicia de Cristo. ¿Cómo es el título? Ya, rasgos característicos de la justicia de Cristo. Y vamos a ver en el Evangelio según Juan, capítulo 17, y el versículo 3, dice allí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados hermanos, miren, nosotros debemos ocuparnos la mayoría de nuestro tiempo en conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos estudiar acerca de Jesucristo? ¿Por qué es interesante conocerlo a Él? Porque Él dijo: sin mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada podemos hacer. Entonces, para vivir eternamente, está, por supuesto, plasmado en las Sagradas Escrituras cuál es el camino que debemos seguir. Y es a través de la fe, en la persona, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos tenemos que conocer a Jesucristo a través de las Escrituras. Y Él dijo en su oración que esa es justamente la vida eterna. Ya nosotros no lo hemos visto literalmente a Cristo. Él vivió en esta tierra hace 2000 años. Nosotros sabemos que Él vivió a través de las Escrituras que nos informan así. Y para estar convictos y no tener ningún grado de duda respecto a nuestra salvación, respecto a la vida eterna, tenemos que conocerlo a través de sus características. Es igual que cuando usted, por ejemplo, va en busca de alguien. Es igual que alguien le dice: mire, el pastor Fernando vive en Guamachú. Y cuando usted llega allí a San Martín, en la cuadra 6, ahí toca la puerta y le va a atender un señor que le dan a usted las características, ¿no? Tiene un saco, bueno, beige, que es un poco viejo, tiene ya unos 30 años, te van a decir. Es un tipo así que tiene una cara larga, así como cara de vaca. Se hacen las características, ¿no? Ya, o tiene una cara redonda y así. Es calvo, así como Eliseo, y cuando usted me ve, le dice: él es, ¿sí o no? ¿Por qué? Por las características. ¿Se dan cuenta? Cada persona tenemos nuestras características. Así también Jesús, nosotros lo conocemos a través de sus características. Ya, y eso vamos a estudiar en esta mañana. Miren, en el Salmo 71, 15 y 16, miren cómo escribió David. ¿Qué dijo? Mi boca pasará todo el día, miren la decisión de David, publicando tus actos de liberación y de tu justicia, aunque para mí son incalculables. Miren, haré memoria de tu justicia y de la tuya sola. ¿Cuál era la resolución que tomó David? Que todo el día su boca, ¿qué publicaría? Esos actos de liberación, hermano, que para él, escuche, para David y también para nosotros cuando conocemos a Jesucristo, son incalculables. ¿Puedes tú medir, hermano, cuánto Él nos amó? Imagínate que Él decide tomar la naturaleza humana y Él permite que lo arrastren, que lo escupan en la cara, que le azoten, que le saquen la carne por pedazos, que Él está dispuesto a derramar hasta la última gota de su sangre, ser humillado a lo máximo.
Es incalculable lo que Él desarrolló en esta tierra a nuestro favor. Eso comprendió David. Y él dijo: yo pasaré todo el día publicando esos actos de misericordia. Por eso lo más valioso cuando tú te encuentras con alguien no es hablar de negocios, no es hablar de ti, que ahora tienes ya 2 casas, que tienes otro terreno, que tienes $1 millón ahorrado en el BCP. Eso no tiene valor, porque todo eso se va a quedar aquí, ¿sí o no? El día que te mueres no vas a amontonar la plata en tu cajón y te van a llevar al nicho, ¿sí o no? Entonces lo más valioso es publicar, es hablar de quién, hermano. ¿Sí? Donde sea que tú estés, hermano, ya sea que te pares en una plaza, o en un cementerio, en una casa, en un duelo, en el lugar donde tú estés, lo más grande es hablar de quién, hablar de Cristo, hermano. Por eso dice la última parte, mire, David dice: haré memoria de tu justicia. ¿Y de qué? Y de la tuya sola. Porque hoy los seres humanos tratan de glorificar a los hombres y no glorificamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Por desconocimiento. Porque a veces no conocemos las características de la justicia perfecta de Cristo que Él desarrolló en esta tierra. Por eso, miren, la inspiración dice: es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha. ¿Qué es la justicia de Cristo? Su propio carácter, pero ¿cómo? Sin mancha. Si alguien lo presenta a Jesús con un carácter manchado, no está de parte de Dios. ¿Está de parte de quién? De Satanás, hermano. Porque el que quiere manchar el carácter de Cristo es el diablo, por si acaso. Ya la justicia de Cristo es su carácter sin mancha, que se imparte, dice, a todos los que lo reciben como su Salvador personal. O sea, si tú lo recibes, hermano, recibes por acreditación y por impartición el carácter de Cristo. Y justamente esa es tu salvación. Amén, hermanos. Si tú recibes por impartición, por imputación del carácter de Cristo, tú estás salvado por gracia y tienes la vida eterna. Por eso, miren, Él dijo bonito, Él cuando oró, después de toda la obra que desarrolló en la tierra, Él oró así, dijo: yo te he glorificado en la tierra, dijo. He acabado, miren lo que dijo: he acabado la obra que me diste que hiciera. O sea, la obra de Cristo es una obra acabada. La justicia de Cristo es una obra completa para que tú y yo seamos salvos por gracia. Tú tienes que creer, hermano. Tienes que tener por cierto. Él dijo que ha acabado su obra en la tierra. Los fundamentos de tu salvación y de mi salvación están listas, están preparadas, están terminadas, están concluidas. Si tú te pierdes algún día, será por tu propia elección, será por tu incredulidad, será por tu dureza de corazón, por tu testarudez, por tu negligencia, por no rendirte a los pies de Cristo cada día y recibir lo más grato, lo más halagüeño, lo más extraordinario que es la justicia de Cristo. Es la mejor decisión, hermano, hermana, que tú puedas hacer cada día, recibir lo más valioso, la justicia de Cristo. Ya Él dijo así: la justicia de Cristo es el centro del plan de la salvación, por si acaso. Por eso está escrito así, miren, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo escribió? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a Él crucificado, porque allí consumó nuestra salvación. Y por eso Pablo también dijo así, miren, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Eso debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, que no debemos ser encontrados en esta tierra
llenos de suficiencia propia, llenos de justicia propia. Nosotros tenemos que ser humillados cada día y solamente nuestro deseo sería ser hallados cubiertos de la justicia de Cristo. Pablo, él pensaba que la justicia del hombre es por guardar la ley. Nosotros no somos salvos por guardar la ley, somos salvos por gracia para guardar la ley. Como dije, a ver, no somos salvos por guardar la ley, somos salvos por gracia. ¿Para qué? Por eso decía él así, no teniendo mi propia justicia que es por guardar la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Ve? O sea, nuestra salvación es en base a la fe de Cristo. Por eso en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. O sea, nosotros no solamente guardamos los mandamientos, guardamos ¿qué también? La fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Es la obra de 33 años y medio que él desarrolló en esta tierra como hombre, que es la base y fundamento de nuestra salvación. Ya por eso dice que es por guardar la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, cuán interesante es ejercer la fe en la justicia perfecta de Cristo. Es el único mérito de salvación, por si acaso. La justicia de Cristo, los méritos de Cristo, la obra que desarrolló en la tierra durante 33 años, es el único mérito. No hay más. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el único mérito de salvación. Por eso tú tienes que conocer, hermano, las características de la justicia perfecta de Cristo, para que tú no tengas dudas. De ese modo tendrás el casco de la salvación en tu cabeza, porque el casco se lo lleva el soldado en la cabeza. Quiere decir que no debes tener dudas. Ni un proyectil de duda debe entrar en tu cabeza respecto a la salvación. Ya no debemos dudar. Escuche, si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre, y entonces lo presentan ante Dios como si desempeñara una parte en la salvación humana o como un mérito, la proposición sería rechazada como una traición. Si tú le dices, mira Señor, yo soy muy bueno, yo soy santo, yo no cometo pecado, dame Señor la salvación. Esa proposición delante de Dios, ¿qué cosa es? Una traición. Es como escupirle en la cara a Jesús. Es como darle un puñetazo en la cara. Ya cuando tú pretendes que por algo de bueno que tú haces o eres, puedes merecer la salvación. La salvación es gratuitamente el mérito de la justicia de Cristo. ¿Cómo dije? La salvación que es gratuitamente el mérito a la justicia perfecta de Cristo. Ya, gratuitamente el Señor te justifica. Gratuitamente el Señor te regenera para que tú quedes capacitado para vivir la vida de santificación. ¿Cómo dije? El Señor gratuitamente te perdona y te justifica. Gratuitamente te regenera misteriosamente a través del poder del Espíritu Santo. Y de ese modo quedas capacitado para vivir la vida de santificación. Porque la santificación es el fruto de la justificación y el fruto de la regeneración. Amén, hermanos. Así enseña la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar aquí. Ya
A ver, 12 características de la justicia de Cristo. 1. Anticipadamente fue anunciada durante 4000 años por la ley, los profetas y los salmos. ¿Cuántos años antes se testificó, se profetizó acerca de la justicia de Cristo? Ahí está, mi vida. Según Lucas 24:44. Estas son las palabras que os hablé, dijo Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Durante 4000 años, miren, estaba profetizado ya en todo el ritual, empezando con el primer sacrificio que presentó Adán. Ya se anunciaba acerca de la justicia perfecta de Cristo. Esa es una característica que durante 4000 años anticipadamente ya se anunciaba, por eso Pablo lo repite. Pero ahora, aparte de la ley, dice, de la ley de Moisés, se ha manifestado una justicia divina. ¿Ve? En realidad, ya la justicia de Cristo, atestiguada por la ley y por los profetas. Si a Jesús vino a esta tierra a cumplir literalmente, dice la inspiración, Cristo vino a cumplir literalmente cada especificación de que testificaron ¿quiénes? Los profetas. En la realidad, Él literalmente lo cumplió. Todo lo que 4000 años se había presentado de manera simbólica, cada sacrificio de un toro, una vaca, un buey, un macho cabrío, un cordero, un palomino, una tórtola, cada puñadito de harina que ponían ahí que se queme en el altar del holocausto, esa ceremonia se cumplió literalmente en la persona de Cristo. Por eso en el momento de su sacrificio, en el monte de la calavera, abajo dice que en el templo, ahí en el atrio, estaba el sacerdote listo para sacrificar el cordero. Se rasgó el velo del templo, el sacerdote se asustó y el cordero se fue de sus manos. Porque Jesús cumplió literalmente todo lo que durante 4000 años en figuras había simbolizado su sacrificio. Por eso la inspiración dice, escúchenme, todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas. ¿Cómo dice? A ver, lean ahí. Todas las ceremonias de la ley judaica que eran proféticas, simbolizaban misterios del plan de redención. O sea, en el sacrificio de cada animalito había un misterio del plan de redención. Y Jesús lo cumplió literalmente, porque durante 4000 años estaba ya profetizado. La justicia de Cristo tiene otra característica. Fue lograda a un precio infinito. ¿Cuál? La humillación del Hijo de Dios. Ya por eso Isaías dice, di mis espaldas a los que me herían, ya, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas. Fue la peor humillación que sufrió el Hijo de Dios, ya, porque así estaba profetizado. Y en el Salmo 57:4, miren, dice, mi vida está entre leones, así profetizó David. Estoy echado entre los hijos de los hombres, que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda.
Muchos dicen, esa es una exageración. No es exageración, eso es profecía. ¿Ya? No es una hipérbole, como algunos dicen, que el Salmo 57:4 es una hipérbole. No es una hipérbole, es una profecía que se cumplió fielmente en el sacrificio de Cristo. Por eso así se escribió, miren. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ve? Se cumplió literalmente en Cristo. Esos varones que eran endemoniados, hermanos, se comportaron ante Jesús como los peores agresores. Por eso dice, mi vida está entre leones. Y miren cómo está escrito en el espíritu de profecía, dice: cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. ¿Qué pasó? Una furia satánica se apoderó ¿de quién? Del pueblo. El rugido de las voces era como de las fieras. O sea, quiere decir que los soldados endemoniados se comportaron como fieras, como leones, como tigres. Por eso el Salmo decía, mi vida está entre leones, porque el león es una fiera. ¿Ya? Dice así, ve. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando, es culpable, matadle, dijeron. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz, habría sido despedazado. Por eso, porque la profecía del Salmo 57:4 dice, mi vida está entre leones, seres que vomitan llamas. Si no hubiera sido por los soldados romanos, Jesús habría sido despedazado delante de los jueces y no hubiera sido clavado en la cruz. O sea, unos lo hubieran agarrado en un brazo, otros en la pierna, otros en la cabeza, lo hubieran despedazado a Jesús. ¿Por qué? Porque los hombres se comportaron como fieras. Porque así estaba profetizado en este salmo que ustedes ya lo vieron. ¿Sí o no? Ahí está. Este salmo se cumplió fielmente en el momento que Jesús fue flagelado. Entonces no es una hipérbole, no es una exageración, es una profecía. ¿Por qué? Porque su justicia, la cual es la base de nuestra salvación, fue lograda a un precio infinito y era la humillación del Hijo de Dios. Amén, hermano. Amén. ¿A cuánto les alegra que sea así? Amén. Muy bien. Entonces vamos al punto 3. Cristo ganó los méritos para nuestra salvación como hombre. Él no lo ganó como Dios. ¿Lo ganó como qué? Como hombre, ahí está. Así pues, incluso el Hijo de Dios hubo de aprender por experiencia lo que significa obedecer cuando la obediencia implicaba ¿qué? Sufrimiento. Él, aún en el sufrimiento, fue fiel a la palabra de Dios. Fue fiel a la ley de Dios. En él no hubo pecado, ni en pensamiento, ni en miradas, ni en palabras. Sus palabras eran palabras de amor. Sus miradas eran palabras de amor y de compasión. Sus pensamientos eran puros e inmaculados. Él no pecó ni con su mente, ni con el pensamiento. Y eso lo logró no como Dios, sino como hombre, porque Él fue el segundo Adán. Amén, hermanos. Él es el segundo Adán que vino a darnos la victoria. O sea, nosotros tenemos una victoria ganada en Cristo.
Nosotros tenemos una salvación completa en Cristo. Solamente debemos recibirlo por la fe. ¿Ya? Pero mediante la fe en Cristo nosotros podemos demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. No fue como Dios, fue como ¿qué? Como humano, ¿ya? De carne y hueso como somos nosotros. 4. Su justicia es una obra acabada, completa, perfecta y eterna. Así dice la palabra. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso todos los que confían en Él a través de la fe pueden tener eterna salvación. Así que no dudes, hermano. La palabra de Dios es firme. Si tú aceptas, si tú crees, si tú confías plenamente cada día, a cada paso de tu vida, mira aquí, puedes tener ¿qué? No una salvación momentánea, sino una eterna salvación. Así está escrito en la palabra. Por eso dice más, mira, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado, porque la salvación es una obra acabada. Él dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Ya? ¿Qué más? El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un rescate pleno y completo ha sido pagado por Jesús, en virtud del cual el pecador es perdonado. Ya entonces dice, un rescate pleno, completo, ha sido pagado por Cristo. No dudemos de la salvación. Ya, lo único que tienes que hacer cada día, aceptarlo. Y tenemos que vivir la salvación a través de la fe, cuyo fruto, cuyo efecto es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué más? Cristo está en una posición de igualdad con el Padre. Esto lo capacitó para convertirse en una ofrenda en favor de los transgresores. Era plenamente suficiente para magnificar la ley y honrarlo como hombre, como ser humano. Vamos a avanzar ya. 5. Su justicia lo desarrolló fuera de nosotros, en lugar de nosotros y para beneficio de nosotros. Como dice, a ver, su justicia lo desarrolló ¿dónde? Fuera de nosotros. No fue en tu corazón, hermano. Hace 2000 años, fuera de ti, fuera de mí. ¿Ya? Fue en lugar de nosotros. Porque nosotros tenemos necesidad. Porque nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, naturaleza depravada, con inclinaciones, con propensiones al mal, al pecado. Si nosotros muriéramos por nuestro pecado, la ley no queda satisfecha. Porque la ley, ¿qué clase de sacrificio, de ofrenda requiere? Una ofrenda perfecta. Por eso Jesús fue perfecto en todo sentido. ¿Ya? Ahora miren lo que dice la Biblia. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque fue en nuestro lugar, fue en lugar de nosotros y para beneficio de nosotros. Por eso dice que por la obediencia de uno a la santa ley de Dios, él obedeció perfectamente el código de la ley. Él vivió perfectamente frente a la naturaleza de la ley. Y él vivió perfectamente frente a los requerimientos de la ley. No le faltó nada como un ser humano. Por eso dice que por la obediencia a la ley de uno, o sea, de Cristo, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Si tú aceptas la justicia de Cristo,
En el momento que Dios te justifica, Él declara que tú eres justo en honor de la justicia de Cristo. Amén, hermanos. Eso se llama justificación en el cielo. ¿Qué más dice? Vino para redimir a los que estaban condenados por la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. O sea, en el momento que Dios te justifica y en el momento que Dios te regenera, quedas adoptado a la familia de Dios. Desde ese día tú puedes decir con seguridad lo que dice 1 Juan 3:1, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ya esa es la posición a la cual el creyente es puesto en honor de la justicia de Cristo. Cristo nuestro Salvador, en quien moraba la perfección absoluta, llegó a ser nuestra propiciación, a fin de que todos los que le recibieran pudieran llegar a ser hijos de Dios. Mientras más se envuelve nuestro corazón en Cristo, más seguro está el tesoro del mundo eterno. Así que confiemos en la palabra de Dios. 6. La justicia de Cristo es de alcance universal. Según Colosenses 1:20, escuchen. Por medio de Jesucristo, Dios abrió el camino a la reconciliación consigo de toda la creación, tanto las celestiales como las terrenales. ¿Ve? O sea, quiere decir que la justicia de Cristo, la obra que Él desarrolló en esta tierra, no solamente tiene ventajas para los seres humanos de este planeta, sino ¿para dónde? Para todo el universo. Porque el pecado, escuchen, no solamente ha afectado aquí en la tierra, el pecado también ha afectado al cielo y ha afectado a los seres de otros mundos. ¿Ya? No es que ellos sean pecadores, sino el pecado, lo que Lucifer desarrolló en el cielo, ha traído implicaciones a toda la creación. Por eso que Cristo vino a tomar la naturaleza humana y durante 33 años y medio tendría que ponerlo todo en paz con Dios. Por eso los seres de otros mundos estaban expectando quién tiene razón. Porque el diablo, escuchen, Lucifer, cuando se reveló en el cielo, él ha mancillado el honor de Dios. No solamente a oído de los ángeles, sino a oído de todos los seres de otros mundos. Porque en el cielo hay representantes de todos los miles de mundos que existen. Por eso ellos estaban expectando quién tiene razón, Dios o Lucifer. Por eso es que el diablo sigue viviendo aún hasta el día de hoy. Él tendrá que perecer, ser consumido cuando todo se haya aclarado, cuando el honor de Dios haya sido vindicado ante todo el universo. Ya por eso está así, tanto las celestiales como las terrenales. Cristo derramó su sangre en la cruz para ponerlo todo en paz con Dios. Amén, hermanos. Mira lo que dice la inspiración. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían esto. Si se hubiese dejado a Satanás y a su hueste, o sea, a sus seguidores, cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. O sea, el diablo ya no existiría. Si Dios no hubiera dejado a Satanás que reciba el costo de su pecado, la paga de su pecado, el diablo ya no existiera. Pero ¿qué hubiera pasado con los seres que no han caído en pecado? ¿Qué hubiera pasado con los seres de otros mundos? ¿Qué hubiera pasado con los ángeles leales que no cayeron en pecado? Miren, aquí está. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente
que ello era el resultado inevitable de su pecado, ¿qué habría sucedido? Habría permanecido en su mente, o sea, de los ángeles leales, una duda en cuanto a la bondad de Dios, como una mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y de desgracia. O sea, si Dios no hubiera destruido a Lucifer y a sus seguidores, que son la tercera parte de ángeles, ¿qué hubiera pasado con el resto de ángeles? En algún momento se hubieran perdido. ¿Por qué? Porque si Dios lo desaparecía a Lucifer, hubiera permanecido en su mente ¿qué? Una duda. ¿Y la duda qué cosa es? Es pecado. Los ángeles no tuvieron duda. Gracias que Lucifer vive hasta el día de hoy. Por eso, ¿cuándo Lucifer será consumido? El día que se haya aclarado todo. ¿Y qué había dicho Lucifer en el cielo? Que Dios no puede ser justo y a la vez misericordioso. Que si es misericordioso no puede ser justo, y que si es justo no puede ser a la vez misericordioso. Pero Dios demostró que Él sí es justo y misericordioso a la vez. La pregunta es ¿cómo? Lo hizo en Cristo. A ver, hermano, a ver, medite un ratito, levante la cabeza, abra los ojos. ¿Cómo demostró Dios que es justo? En Cristo. ¿Y cómo demostró Dios que es misericordioso a la vez en Cristo? ¿Ya? Dios demostró que es justo, escuchen, porque Él no cambió ni una jota, ni una tilde de la ley, sino que lo cumplió perfectamente en Cristo. ¿Cómo demostró Dios que es misericordioso? Que el peso de la condenación que debería recaer sobre el diablo, sus seguidores y sobre la raza humana, recayó sobre su Hijo. Entonces Dios ha demostrado ante todo el universo que Él es justo y a la vez que misericordioso. En las mentes de los ángeles no hay duda. Entonces cuando todo se haya evaluado, Lucifer tendrá que perecer. Cuando su propia boca hable y reconozca que Él merece ser consumido, Dios dejará ver su gloria y será consumido. ¿Ya? Muy bien. 7. La justicia de Cristo está representada por las vestiduras blancas de justicia. Ahí está la palabra. Por eso Él nos aconseja, por tanto yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestir. Ya, y según Isaías 61:10, también dice que Él nos cubre con el manto de su justicia. Él nos viste con ropas de salvación. Porque esta característica grande de la justicia de Cristo es que está representada por la vestidura blanca. Por eso la Biblia aún dice en el Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros que estamos ya cubiertos de la justicia de Cristo no debemos mancharlo con la incredulidad, sino que debemos ser creyentes día a día en la justicia de Cristo. Vamos a ver más. 8. La justicia de Cristo se ofrece a nuestro favor en el santuario celestial. Ahí está. Por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos entrar con libertad. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque allí está nuestro mediador al lado del Padre. Y ese mérito, ese manto blanco de justicia, en el cual tú eres salvo. Amén, hermanos. ¿Dónde somos salvos nosotros primero? En el cielo. Allí tenemos que llegar por la fe cada día al lugar santísimo del santuario del cielo, porque allí se ofrece a nuestro favor, porque Cristo es nuestro mediador al lado del Padre. Hermano,
si tú no llegas allí cada día por la fe, solamente tendrás religión sin salvación. ¿Cómo dije? A ver. Si tú no llegas por la fe cada día al cielo, tendrás solamente ¿qué? Religión, pero no tendrás ¿qué? Salvación. La salvación es por la fe, en mérito a la justicia de Cristo en el santuario celestial. Cristo no entró en el santuario terrenal, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ve? Entonces allí tenemos que llegar por la fe. Ahora la pregunta es, hermano, ¿estás llegando? ¿Estás yendo por la fe cada día? ¿O tu cabeza solo está prendida en las cosas de la tierra? Por eso dice que es tiempo de despertarnos del sueño. Ahí tenemos que dirigirnos, hermanos, cada día. ¿Ya? El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Todos necesitan conocer por sí mismos la obra y la posición de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe esencial para estos tiempos. Allí tenemos que llegar, porque es el centro de la salvación del pecador. Y ya vamos a ver. 9. La justicia de Cristo es única. ¿Qué es? Única, irrepetible, insustituible, infinita, toda suficiente. No le falta nada. ¿Ya? Ahí está escrito, miren. Cristo fue ofrecido una sola vez. No se puede repetir. Es irrepetible. Para librar los pecados del mundo. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es irrepetible. No vayas a pensar que Jesús va a venir de nuevo a nacer y a vivir una vida perfecta. Ya no, hermano. Y a morir en la cruz del Calvario. Ya no. Es irrepetible. ¿Ya? En ningún otro hay salvación. Es única. Así que si tú estás confiando en algún santo, estás en pecado, estás en incredulidad, estás en idolatría. El único es Jesús, hermano. ¿Ya? Es insustituible. Tú no lo puedes sustituir por Pablo, por Juan, por Pedro, por algún papa, por la Virgen María. No lo puedes sustituir, hermano. Es insustituible. Es única, infinita, toda suficiente, no le falta nada. Todo lo que tú necesitas para estar en el cielo un día por 1000 años está en Jesús. Amén, hermanos. Está en Él, hermano. No es que tú lo completas el 1%. Nada de eso. Es completa. ¿Ya? Toda suficiente. 10. En Cristo se ha manifestado todas las riquezas de la gracia de Dios. Todas, ahí están. No le falta nada. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esa gracia que Él manifestó cuando Él se hizo carne, cuando Él vivió una vida pura y sin pecado, obediencia perfecta, cuando Él asumió nuestro sufrimiento y desprecio y muerte en la cruz. Ya, Él fue sepultado y al tercer día tuvo el poder de levantarse de la tumba. Solamente Él nos podía salvar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que Jesús solamente nos podía salvar? ¿Por qué no un ángel?
¿Por qué no un santo de otro mundo? ¿Por qué solo Jesús? Porque Él era el único que tenía poder para poner su vida, y era el único que tenía poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Por eso en Él se ha manifestado todas las riquezas de la gracia de Dios. ¿Ve? Y podemos recibir la salvación. Ya. También dice más. 11. La justicia de Cristo es la única provisión universal, la única, de la cual solo se benefician ¿quiénes, hermano? Los que creen. ¿Qué más? Los que aceptan. ¿Y quiénes más? Y los que lo reciben cada día. 3 cosas tenemos que hacer, hermanos. Esos son los requerimientos del Evangelio. ¿Cuáles son? Creer, aceptar y recibir. Así está escrito. Miren allí. Esta justicia de Dios, la justicia de Cristo, llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho que no hay distinción. Esta justicia llega por la fe. ¿A quiénes? A todos los que creen. Pero si tú eres incrédulo, no llega, hermano. Y no habrá ningún impacto en tu vida. ¿Sí? No habrá justificación, no habrá regeneración, y no te va a gustar vivir la vida de santificación. Si hay incredulidad, no hay justificación. Si hay incredulidad, no hay regeneración. Si hay incredulidad, no habrá santificación. Serás el mismo de siempre. Solamente serás religioso, pero no serás salvado. Ahí está. Llega a todos los que creen. De hecho, que no hay distinción. Aunque no sepas leer, aunque no conozcas letras, pero si tú puedes oír y puedes creer, el Señor te va a dar la salvación. ¿Sí? Ya dice más, miren. Más a todos los que le recibieron. Ahí está, ¿ven? A los que creen en su nombre, les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios es firme, hermano. Tenemos que creer en lo que dice escrito. Tú tienes que creer de todo corazón, hermano. Y si eres incrédulo, tienes que postrarte de rodillas y tienes que decirle al Señor: Señor, sáname de mi incredulidad. ¿Qué tenemos que decirle? Sáname de mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a ser creyente. Y el Señor lo va a hacer con su espíritu. Porque dice: al corazón contrito y humillado, yo no lo voy a despreciar. Dice. ¿Cómo dice? Al corazón contrito y humillado, yo no lo voy a despreciar. Así está escrito en la palabra. Martín Lutero, escuchen, declaró: por lo tanto, aunque la obra misma de la redención ya ha sido terminada, no puede ayudar ni beneficiar a un hombre a menos que crea en ella, acepte y experimente su poder salvador. ¿Dónde? En su corazón. Esto quiere decir que Martín Lutero creía que cuando Dios salva al creyente verdaderamente, lo justifica y lo regenera. Y va a vivir esa vida de santificación, va a vivir esa experiencia de ese poder salvador. ¿Dónde? En el corazón. Martín Lutero, él creía que la obra que Cristo desarrolló fuera de nosotros, en un momento se hace real. ¿Dónde? En la vida de nosotros. Por eso no me canso de decirles
que cuando Dios salva verdaderamente, justifica y regenera. ¿Cómo dije? Justifica y a la vez que regenera, para que el hombre, el creyente salvado, pueda vivir, experimentar la salvación en su vida, viviendo la vida de santificación. Eso lo hemos visto en nuestra experiencia personal, los que hemos sido salvados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy. En vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. O sea, la incredulidad lo llevará a la perdición a miles y millones de personas, aún leyendo la Biblia. La incredulidad es fatal, hermano. ¿Sí? Es una tara maldita que los seres humanos tenemos y debemos ser sanados cada día de nuestra incredulidad. Y Dios nos da muchas experiencias para que nosotros seamos verdaderamente creyentes. ¿Ya? Muy bien, estamos ya terminando. 12. La justicia de Cristo es un don de gracia, un regalo que se recibe solo por medio de Cristo. No hay otra forma. Solo se recibe por medio de la Cristo. Por eso la Biblia dice, porque sin fe, ¿qué dice? Es imposible, ¿qué, hermano? Estar en el cielo. Solo se recibe por medio de la fe, según Romanos 3:28. Así pues, consideramos que el hombre es justificado mediante la fe y no por las obras de qué. Porque por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, por las obras de la ley nadie será justificado. Porque no llenan la medida de justicia. ¿Sí? Solo se recibe por la fe. Ahí está. Por eso dice más bien, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse que si fuera por algo que nosotros hacemos, se nos crecerían las plumas de pavo real, ¿no? Y lo haríamos brillar a cada paso. El Señor se las regaló. Nadie puede sentirse orgulloso. Por eso, mira, aquí está escrito, solo uno igual a Dios y semejante a los hombres nos puede salvar. Para que nadie se sienta orgulloso. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice más la inspiración, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. ¿Por qué se llenó el cielo de tristeza cuando cayó el hombre? ¿Por qué? A ver. Porque nadie podría salvarse a sí mismo, ¿no? Al ser humano caído solo le esperaba la condenación eterna. Se llenó el cielo de tristeza. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. ¿Solo existían cuántos? Uno. La pregunta es ¿por qué no existían dos? Uno, y ese uno era Cristo. Ya les dije por qué. Porque Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para qué.
para volverla a tomar. Un ángel no tiene vida para ponerlo y no tiene poder para volverlo a tomar. Ningún ser humano. Si hay muchos de este planeta que han resucitado y están en el cielo, no es porque ellos tuvieron poder, sino porque Cristo los resucitó. Amén, hermanos. Ya, por eso están en el cielo. Ahí está Moisés, ahí está la multitud que resucitó cuando él resucitó al primer día de la semana. Ahí están los profetas, dice que en el cielo, esos son los que están en el cielo, que fueron resucitados con Jesús, son los que sellaron con su sangre sus salvaciones, son mártires. ¿Ven? Entonces, hermanos, solo existía uno y ese uno es Jesús. ¿Ya? No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Nuestra fe debe ser inteligente. Debemos mirar a Jesús con perfecta confianza, porque su justicia es plena, con fe plena y entera en el sacrificio expiatorio. Esto es esencial para que el alma no sea rodeada de tinieblas. Este santo sustituto puede salvar hasta lo último. ¿Ya? Pues presentó ante el expectante universo una humanidad perfecta y completa en su carácter humano y una perfecta obediencia a todos los requerimientos de la ley. Recuerden ustedes, la ley tiene 10 preceptos, pero tiene 4 requerimientos altísimos. Y Jesús llenó y cumplió esos requerimientos altísimos de la ley. Por eso su justicia es perfecta. Amén, hermano. Amén. Su justicia es única y debemos recibirlo. Y dice aquí, miren, el corazón orgulloso lucha para ganar la salvación. Pero tanto nuestro derecho al cielo en el momento que Dios te justifica, como nuestra idoneidad para el cielo cuando Dios te regenera, se hallan solamente ¿en quién? En la justicia de Cristo. Y tú, ya justificado y regenerado, puedes vivir la vida de santificación, aunque sea 100 años. El Espíritu Santo te capacita cada día para vivir esa vida de obediencia. Así que, hermanos, las características de la justicia de Cristo lo hemos visto. Por eso no debes tener dudas de Él. Recuerda que es el único que te puede y te puede salvar si tú lo aceptas como Salvador personal. Amén. ¿Cuántos en esta mañana quieren recibir nuevamente la justicia de Cristo? Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.